Conversamos a esta hora de la tarde con el abogado Rigoberto Vergara para conocer su punto de vista sobre el proyecto ley que está en la Asamblea Nacional de Diputados y que da a los panameños un nuevo Código Procesal Civil, toda una serie de modificaciones. Juristas han expresado un tanto su preocupación por lo que el mismo pueda contener adaptaciones de otros países que a su juicio pueden ser un fracaso. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Qué gusto que pueda acompañarnos, su punto de vista sobre todas estas modificaciones, que pueda explicar a la audiencia por qué sí, por qué no. Muy buenas tardes. Buenas tardes a Dair y a todos los oyentes de este noticiero. Mira, tenemos que partir por reconocer que la justicia civil panameña requiere una profunda modificación, porque es un hecho evidente que las causas se demoran excesivamente en los tribunales, producto de la excesiva litigiosidad que se da. Pero Y por eso aplaudimos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de presentar este proyecto de ley a la Asamblea para su discusión. Pero yo, como conocedor del derecho procesal civil y del derecho, especialmente del derecho procesal, tengo ciertas aprensiones sobre este proyecto y quisiera que se diera más tiempo para discutirlo y que tengamos un código procesal civil a la panameño. ¿Por qué? Porque no podemos traer las instituciones de otros países y aplicarlos en Panamá. Y hay situaciones también que no son, desde el punto de vista de su confrontación con la Constitución, no son aceptables. Por ejemplo, se establece que los jueces son independientes e imparciales en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en el Código Procesal Penal, procesal civil, se le da a los jueces la facultad de practicar pruebas de oficio, es decir, que en determinadas controversias el juez puede ordenar que se practique una prueba en favor o en contra de una de las partes, porque eso es lo que realmente eh, trae la prueba de oficio. El juez decreta la prueba de oficio y dice, no pasó nada, absuelve. Salió a favor del demandante, ganó el demandante, pero salió en contra del demandado, perdió el demandado o a la inversa. Entonces, eso le resta ese carácter de imparcialidad y de imparcialidad del juez. Claro. El juez por esencia es un tercero imparcial que va a disolver un conflicto dentro de la sociedad. Entonces, si ya el juez toma partido en prácticas de pruebas, evidentemente entonces ya pierde ese carácter y se convierte en una parte más del proceso. Entonces es como en un partido de fútbol, si el juez, el árbitro es el que dirige y pone las reglas y hace cumplir las reglas, pero si ya toma partido hacia uno de los dos bandos, ya perdió ese carácter de juez o de árbitro del proceso o del juego. Entonces ese es uno de los elementos más importantes. El otro elemento eh, que hay que considerar es que se le da una excesiva preponderancia a la oralidad. Es cierto, la oralidad contribuye a adelantar procesos. Claro ejemplo es el proceso penal, Penal, claro. pero, pero la esencia del proceso civil y del proceso penal no son iguales. Y en otros países de donde se ha copiado esta figura de la oralidad, eso no ha resultado. La eficiencia y la eficacia del proceso civil no radica en la oralidad o en su forma escrita, radica en la forma, en tener un proceso ágil y sencillo, donde todos los tribunales sigan los mismos patrones y no que cada juez establezca determinados requisitos para aplicar la ley Claro. o seguir el procedimiento. Por ejemplo, mira, en el procedimiento actual se establece
que la admisión de la demanda se le notifica por edicto al demandante. Sin embargo, eso nunca se cumple. Se tiene que notificar por escrito y no se adelantan trámites si no se hace eso. Y desde 1993, por allá del siglo pasado, hay un acuerdo de la Corte haciendo estas recomendaciones, pero no se siguen. O sea, igual puede pasar con la oralidad. Claro. Es importante, esto sí es un punto que hay que resaltarlo, se le da una mayor importancia al uso de la tecnología. Yo creo que eso es Tecnología, claro, necesario. precisamente. Eso es muy necesario para las notificaciones, hacer las audiencias a través de videoaudiencias y todo lo demás. Eso es muy importante, pero también hay que tener sus limitaciones porque no todos los procesos se pueden llevar bajo este tema. Pero la constante ha sido, abogado, también pasó en el sistema penal acusatorio. Por ejemplo, en este que mencionan ahora del Código Procesal Civil nuevo, pues tecnología, grandes avances, estar acorde a la modernidad, pero el talón de Aquiles eternamente ha sido el presupuesto. Y presupuesto que también tendría que ir destinado a capacitar a todos los involucrados en los distintos procesos. Eso vendría siendo el próximo reclamo, entonces. Efectivamente, de nada nos sirve al juez, al administrador de justicia, al litigante, al usuario del sistema, que tengamos un código que diga que usamos la tecnología, pero tenemos lugares donde no hay internet o la señal del internet es baja, o que el juez diga, no, pero es que yo no puedo recibir ese correo porque tiene que ser por escrito. Y se da en la actualidad, en el proceso civil, usted puede mandar notificaciones por escrito, por correo electrónico, pero algunos lugares dice, si usted no lo manda y no lo trae, no tiene ningún valor. Entonces, ese es el otro aspecto. La ley actualmente contempla esas situaciones. Pero ese punto de la tecnología. Lo otro, el punto también importante, el presupuesto, gracias que lo recordaste, el tema importante ese, porque se crean oficinas, por ejemplo, la oficina judicial, Claro. igual que en el sistema penal acusatorio, pero si no se adopta el presupuesto, no va a funcionar. Claro, y se necesita allí personal capacitado, evidentemente. Evidentemente. Y hay que buscar esos mecanismos para hacerlo. Entonces, Así es. ya se aprobó en primer debate. Sí, así Yo es. creo que la Asamblea tiene la necesidad, el sector de los abogados necesita que esto se discuta con mayor énfasis, Claro. porque el usuario es el abogado. El proceso civil es evidentemente económico. La mayoría de las causas que se dan en reclamaciones económicas, establecer derechos, obligaciones, si cumpliste o no cumpliste el contrato. Y para eso necesitamos tener unas reglas claras, porque eso también influye en la inversión extranjera. Así es. Tener Está entonces, reglas claras. Claro. Muchas gracias al abogado Rigoberto Vergara con este punto de vista sobre estas modificaciones que se están haciendo o este nuevo Código Procesal Civil en la Asamblea Nacional de Diputados. Pasó el primer debate, muchos están solicitando mayor consulta cuando ya sea pues devuelto a la Asamblea para su segundo y tercer debate y sobre todo docencia y presupuesto para poder hacer frente a este nuevo Código Procesal Civil que rige en todo el país.